La gran ilusión de la historia no está en lo que nos promete cualquier sistema utópico, sino en lo que insistentemente intentamos evadir. La soledad radical del yo existe en lo más profundo de la psique humana, una cicatriz, un anhelo atávico que nos ha perseguido desde el momento en que la conciencia individual comenzó a separarse de la vasta y cálida oscuridad del inconsciente colectivo. Es el recuerdo irreal de un útero psíquico, de un estado de indiferenciación, donde no había ego que defender, donde la responsabilidad era inexistente y la subsistencia estaba garantizada por la matriz universal. Este no es un concepto político, es una metáfora del alma, la nostalgia del paraíso perdido, del Edén antes de morder la manzana, antes del doloroso surgimiento del ser único. Y es en este anhelo primitivo donde encontramos la semilla arquetípica de todo gran movimiento colectivista, que promete abolir las fricciones de la vida. Pausa meditativa suave. Cierra los ojos por un momento y siente el peso de tu propio ser, siente el temblor de tu autonomía. La tarea más ardua que impone la naturaleza a la especie humana no es la construcción de imperios ni la dominación de la materia, sino la construcción interna de la propia individualidad. Es el trabajo ignominioso y solitario de descubrir y sostener el yo frente al caos. Cuando miramos las grandes promesas sociales que nos llaman con la abolición de la necesidad y el conflicto, lo que realmente escuchamos es el susurro de nuestro ego, herido, cansado de la lucha, rogando ser bienvenido nuevamente en el regazo de la gran madre arquetípica. El mito del colectivismo, en su forma más pura y seductora, no es una teoría económica sólida, es, sobre todo, una patología de proyección psicológica. Es la huida masiva de la inevitable sombra individual. El individuo, cuando se enfrenta a su propia insuficiencia, su malevolencia potencial y su abrumadora libertad de elección, se siente paralizado. Es más fácil, infinitamente más reconfortante, proyectar la culpa y la fuente de todo sufrimiento sobre una entidad externa, una estructura opresiva, un otro malvado. De esta manera, el deseo de un sistema que garantice la igualdad absoluta y la perfecta redistribución de los recursos se convierte en la puesta en práctica pública de un deseo infantil, que el padre arquetípico, el Estado, la ideología, el partido, asuma la responsabilidad del fracaso del ego en conquistar el mundo, y que la madre arquetípica, la comunidad, la fraternidad, nos aprecie, asegurando que nadie tendrá más o menos amor, más o menos sustento, que el otro. El inconsciente colectivo no opera con hojas de cálculo Excel ni balances fiscales, opera con dioses, héroes y monstruos. El mito social del que hablamos transforma la complejidad de la realidad en un cuento de hadas moralmente simplificado. Por un lado, tenemos al guardián avaricioso, el arquetipo del capitalista o propietario, que proyecta la sombra de la gula y el egoísmo. Este guardián posee el tesoro, recursos, poder, tierra, e impide el acceso al paraíso. Del otro lado, aparece el héroe libertador, muchas veces encarnado por el partido o el líder revolucionario, prometiendo el viaje de regreso a la tierra prometida de la abundancia compartida. La trampa psicológica es que, al proyectar la gula y la avaricia fuera, sobre el enemigo de clase, el individuo se siente purificado, inocente, moralmente superior. Entonces puede justificar cualquier acto de agresión o expropiación, porque no actúa en nombre de su propia sombra, sino como un agente de la luz arquetípica que busca restaurar el orden divino, el orden de la igualdad original. El coste de esta purificación externa es la negación de la propia sombra, que, como nos enseñó Jung, no desaparece, solo se acumula en el inconsciente colectivo de la ideología misma, volviéndola cada vez más rígida, dogmática y, eventualmente, brutalmente tiránica. La virtud se convierte en la más peligrosa de las máscaras cuando se utiliza para encubrir la cobardía de afrontar el propio caos interior. Pausa reflexiva de 15 segundos. Si estas reflexiones despiertan algo en tu interior, una sutil inquietud en tu psique, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos a través del territorio profundo del yo, donde las ideologías se descomponen en sus componentes psicológicos básicos. De hecho, estamos explorando el arquetipo de la rebelión cuando analizamos los orígenes del anhelo colectivista. Pero esto no es una rebelión contra la injusticia objetiva del mundo, que es real y debe combatirse. Hablamos de una rebelión anterior y más íntima, la rebelión contra la naturaleza intrínsecamente jerárquica y desigual de la existencia misma. La naturaleza no es igualitaria, se compone de picos y valles, de fortaleza y debilidad, de éxito reproductivo y esterilidad. Los seres humanos, al nacer, reciben un conjunto desigual de talento, genética, oportunidades y desgracia.
El choque entre la aspiración ética de que todos deberían ser iguales y la realidad empírica de que todos son radicalmente diferentes, crea una tensión insoportable en el ego. El socialismo, como mito, ofrece la promesa mágica de resolver esta tensión mediante un acto de voluntad política, ignorando las leyes de la entropía psicológica. El hombre moderno, cada vez más desconectado de los rituales, la religión y los grandes mitos rectores, busca sustituir la trascendencia espiritual por la ingeniería social. Intenta crear el paraíso, aquí y ahora, mediante decretos y normas, porque ha perdido la fe en la posibilidad de encontrarlo o construirlo dentro de sí mismo. La búsqueda del colectivo perfecto es el síntoma de un alma que se siente irremediablemente fragmentada, desesperada por volver a fusionarse con el todo. El sociólogo, el economista y el político ven números y estructuras de poder. El psicólogo profundo, sin embargo, observa a los niños abandonados del yo, buscando refugio de la persona colectiva. Se despojan de su identidad única para vestir el uniforme de la masa, porque la masa ofrece anonimato y, con ello, absolución de la culpa. Es más fácil ser un número virtuoso en un colectivo idealizado que un individuo imperfecto y responsable ante el espejo de la propia conciencia. Lo que se proyecta en el escenario de la historia, por tanto, es la danza eterna entre el arquetipo del Salvador, que promete redención, y el arquetipo del huérfano, que se siente impotente y agraviado. El mito colectivista ofrece la única solución que el huérfano, en su desesperación, puede aceptar: la disolución de la individualidad, a cambio de seguridad y pertenencia. Es el regreso al estado fetal, donde se cambia la autonomía por una nutrición garantizada. Pero, como veremos, la Gran Madre, cuando se politiza, rara vez se limita a cuidar. Ella se convierte, con aterradora frecuencia, en la implacable devoradora. Hay una fuerza dentro de ti que observa todo, y es con el viaje del huérfano, que busca al Salvador, que continuaremos en el próximo momento. Donde el alma rechaza el peso de su propia soberanía, allí el colectivo construye un altar al Salvador que nunca vendrá. Esta es la paradoja más íntima y corrosiva de la psique moderna, el nudo gordiano de toda utopía política, la búsqueda incesante de un padre benévolo, un guardián externo, que pueda absolver al individuo de la terrible responsabilidad de su propia existencia. Ayer comenzamos a sumergirnos en la matriz de este mito, identificándolo no como una teoría económica defectuosa, sino como una manifestación profunda y universal del inconsciente colectivo, el duelo eterno por el paraíso perdido, y la proyección de nuestra sombra más dolorosa en los sistemas externos. Respira hondo. La introspección exige silencio, una pausa en el ruido de la ideología y el clamor de las masas. Cierra el ojo de tu mente por un momento y siente el peso sutil de ser tú mismo, esta única, irrepetible y finita chispa de conciencia. Es una carga gloriosa pero pesada. Es la coronación y la maldición de la individuación. ¿Qué hacemos con este peso? Aquí es donde la narrativa arquetípica del colectivismo se vuelve irresistible y funciona como un potente elixir contra el miedo a la libertad y el temor a la inevitable desigualdad de resultados que produce la libertad. El mito susurra: no te preocupes por tu diferencia, no te esfuerces por mantener tu singularidad. Ven a la seguridad del grupo y todo se resolverá para ti. Es el canto de sirena del ego cansado. El socialismo, despojado de su ropaje económico y analizado en su esqueleto psicológico, se revela como la manifestación política del arquetipo huérfano a escala masiva. El huérfano, en esencia, se siente abandonado, agraviado, desprotegido por las fuerzas ciegas de la naturaleza y el mercado. Pide a gritos una indemnización. Proyecta la figura idealizada de un buen padre, aquel que ofrece protección incondicional, justicia perfecta y suministro eterno sobre la estructura del Estado. Este Estado es elevado a la figura del gran proveedor o del divino guardián, que no solo castiga el mal, los ricos, el opresor, el burgués, sino que también distribuye el bien. Igualdad, seguridad, dignidad. La tragedia psicológica comienza cuando el huérfano, desesperado por seguridad, elige el arquetipo del Salvador o el Mesías político para llenar este vacío paternal. El Salvador, que puede ser una persona, un líder carismático o la propia idea colectiva, promete restaurar el orden edénico, donde el dolor, el esfuerzo y la competencia quedan abolidos. La fascinación no reside en la viabilidad de la política, sino en la potencia de la promesa arquetípica, la redención del sufrimiento inherente a la condición humana. El Salvador a menudo carga con la sombra no resuelta del colectivo, resentimiento reprimido, envidia disfrazada de justicia, deseo de poder camuflado como servicio. Y el colectivo, en su ceguera, no solo acepta, sino que exige llevar esta sombra, ya que es más fácil transferir el mal a un enemigo externo definido
que integrar la malicia misma. Y si estos reflejos despiertan algo en tu interior, una vibración en tu inconsciente, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde la política es solo el espejo de nuestras batallas internas. Continuado, nos encantó nuestro recorrido. Para que esta proyección funcione, el individuo necesita sacrificar una parte esencial de su yo en desarrollo, la responsabilidad radical por su propia vida. El socialismo como mito exige la abdicación de la individuación en favor de la uniformidad consensual. El proceso de individuación, como nos enseñó Jung, es doloroso. Exige que el individuo se separe de la masa, que se enfrente a su sombra, que acepte la crueldad de la realidad y construya su propio significado. Sin embargo, el colectivismo ofrece una salida inmediata y seductora: asegurar el anonimato en la persona del ciudadano solidario. La persona colectivista está meticulosamente construida para proyectar virtud moral. Se viste con la retórica de compasión universal y justicia social. Pero debajo de esta máscara colectiva, late la sombra del ego no integrado. El deseo de nivelación, a menudo celebrado como la búsqueda de igualdad, es psicológicamente un deseo de control y, más sutilmente, la manifestación de la envidia arquetípica. La envidia, en su forma política, no se contenta con poseer lo que el otro tiene. Se produce en la destrucción de lo que el otro ha logrado y que revela la propia insuficiencia. La envidia busca la homogeneización del éxito para evitar el enfrentamiento con el fracaso personal, con la pereza de la sombra que rechaza el arduo trabajo de la autotransformación. Es la búsqueda desesperada de arrastrar la excelencia al pantano de la mediocridad consensual. Cuando el sistema promete redistribuir la riqueza, está, metafóricamente, prometiendo redistribuir el mérito. La verdadera riqueza, en el análisis junguiano, no es solo material, es la energía psíquica invertida en el mundo, es la manifestación visible de la voluntad y la disciplina de un individuo. Cuando el Estado interviene para forzar la igualdad material, psicológicamente le está diciendo al individuo: tu esfuerzo personal es irrelevante, lo que cuenta es tu identidad como miembro de la clase que sufre. Esto es profundamente desempoderante y aniquila el arquetipo del héroe, que solo se manifiesta a través del enfrentamiento a la adversidad. El conflicto, por tanto, no es meramente político, sino metafísico. Es la tensión eterna entre la voluntad de ser, el yo individualizado, y la voluntad de pertenecer, el ego colectivizado. El socialismo como mito es la glorificación de la voluntad de pertenecer. Seduce transformando la dependencia en virtud, prometiendo que, entregándonos al cálido y seguro útero del colectivo, nos ahorraremos las dificultades de la vida adulta. Este es el síndrome de la eterna adolescencia psíquica, trasladado a la escena política. El adulto psicológico acepta el dolor de la separación y la responsabilidad de elegir. El adolescente psicológico exige que el mundo se ajuste a sus necesidades emocionales. El grito de justicia social se convierte entonces en el grito del adolescente, que no puede afrontar la injusticia inherente e inevitable de la existencia. La belleza y el terror del inconsciente colectivo radica en su capacidad para crear narrativas poderosas que nos liberan de responsabilidad. El mito socialista funciona como una gigantesca máquina de proyección, permitiendo atribuir cada fracaso personal, cada frustración profesional o cada desigualdad percibida a una causa externa, el sistema. Al hacer esto, el individuo permanece psicológicamente puro y moralmente superior, incluso si su vida está estancada. No hay necesidad de enfrentarse a la sombra, la pereza, la falta de disciplina, la envidia. Si siempre hay un enemigo externo, el capitalista, el opresor, que puede cargar con la culpa de todos los males del mundo. La ideología se convierte en una armadura contra el autoconocimiento. Hay una fuerza dentro de ti que observa todo, que conoce la verdad más allá de las ideologías, y es con esta fuerza, el yo observador, que continuaremos profundizando la relación entre el arquetipo del Salvador y el surgimiento del tirano en el próximo momento. Lo que el corazón anhela como justicia social es a menudo simplemente la sombra que busca refugio en la uniformidad. La promesa de un paraíso horizontal esconde siempre la verticalidad de una ruina. Esta es la esencia de nuestro clímax, el punto donde el mito, llevado a su conclusión lógica en el paisaje externo, se rompe y nos obliga a regresar al único suelo que puede sustentar la esperanza, el suelo del alma individual. Llegamos a la cámara final de nuestro laberinto arquetípico, donde las luces de la utopía se apagan, revelando solo la silueta macabra de la sombra que insistimos en proyectar. El socialismo, en su forma más pura y seductora, no es solo una teoría económica o política, es, fundamentalmente, una neurosis del colectivo. Es la búsqueda desesperada de la abolición del dolor intrínseco a la existencia humana,
el dolor de la desigualdad, el sufrimiento y la contingencia. Y este dolor, en nuestro inconsciente colectivo, se manifiesta a través de un deseo ardiente de sacrificar el ego en nombre de una entidad mayor y más justa, el gran colectivo. Pero, como observamos incesantemente en la psique humana, aquello que se sacrifica sin haber sido previamente integrado, regresa como un espectro vengativo. Pensemos por un momento en el silencio que sigue a la gran revolución. ¿Qué sucede cuando el Salvador, el arquetipo que prometió la redención a través de una organización externa, toma el trono? Lo que encontramos no es armonía, sino la transmutación inmediata del Salvador en el tirano. La energía de la sombra del capitalista, la sed de control, la acumulación excesiva, el poder despótico, no se aniquila, está simplemente centralizado y legitimado. El mito fracasó porque se equivocó en la dirección de la revolución. Creemos que el mal humano residía en las estructuras de poder y riqueza, más que en el corazón del individuo. Creemos en la ilusión de que, al reorganizar los bienes materiales, reorganizaríamos la moral humana. Este es el error arquetípico del puer aeternus político, el eterno joven, que se niega a aceptar la fría y dura realidad del Senex, el viejo sabio. El puer quiere el paraíso ahora, sin el trabajo de individuación, sin la dolorosa aceptación de su propia sombra. Cuando se establece la sociedad socialista, se erige un altar del colectivo, exigiendo el sacrificio no solo de la propiedad, sino también de la psique individual. La hierofanía de lo colectivo se convierte en la nueva religión, y el precio de la pertenencia es la negación de la diferencia, de la unicidad, del impulso creativo que es, irónicamente, la única fuente real de progreso y significado. La sombra que negamos en nosotros mismos, la envidia, el resentimiento, el deseo de dominación, se proyecta entonces, no ya sobre el dueño de los medios de producción, sino sobre el Estado mismo, que se convierte en el leviatán, el monstruo insaciable que consume la individualidad en nombre de la igualdad forzada. El mecanismo es perfectamente junguiano. Cuando el individuo no lidia con su propio poder y su propia oscuridad, esa energía no desaparece, infla la estructura de poder externo que promete cuidar de él. El Estado, entonces, comienza a ejercer la sombra que el ciudadano cobardemente evitó afrontar en su interior. Esto nos lleva al clímax de nuestra reflexión. La única solución duradera a la desigualdad y la injusticia no está en la redistribución de frutos, sino en la conciencia de las raíces psíquicas que generan la búsqueda incesante de control y poder. La revolución no debería ser económica, debería ser epistemológico y ontológico. Miramos el panorama político y nos preguntamos, con el dolor de la desilusión martillando en nuestras frentes, ¿dónde está el jardín prometido? La respuesta, susurrada por el inconsciente colectivo entre los escombros de las utopías fallidas, es siempre la misma. El paraíso es donde dejaste de mirar hacia afuera y empezaste a cavar dentro. La verdadera riqueza es la riqueza de la conciencia. Si estas reflexiones han despertado algo dentro de ti, si el espejo de la psique colectiva ha reflejado tu propia búsqueda de justicia y significado, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde la verdad es siempre más compleja y rica que el dogma. El fracaso del mito es, por tanto, el fracaso de la proyección. Lo que el socialismo, en su expresión histórica, nos ha enseñado sobre la psique es que la tiranía no ha sido abolida. Ella simplemente vestía un uniforme diferente. El control ejercido sobre el cuerpo social refleja la aversión del individuo a aceptar la responsabilidad de su propia alma. La dictadura del proletariado invariablemente se transforma en la dictadura de la sombra colectiva, donde la conformidad es la moneda de cambio y la individualidad es el crimen capital. La verdadera libertad nunca reside en la abolición del muro, sino en la capacidad de bailar conscientemente ante él. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, y eso es con lo que continuaremos en el próximo momento.